Ventajas y desventajas de las TICs en la educación. Como ya te habíamos adelantado, en este módulo hablaremos de las ventajas y las desventajas de la implementación de las TICs en tu educación. Para comenzar, citaremos a Díaz, que cita a Ferrer en el 2009, el cual señala dos agentes primordiales en el cual tenemos que identificar estas ventajas y desventajas. El primer agente es el profesor y el segundo el estudiante. Para comenzar, analizaremos las ventajas y desventajas del profesor. Dentro de las ventajas encontramos 5 principales que plantea el autor. La primera es que el profesor cuenta con acceso rápido a diversa información. Esto, claro, a través de un dispositivo móvil que cuente con acceso a Internet. 2. Permite impartir clases sin necesidad de un espacio físico y asignar tareas fuera del horario escolar, lo cual nos da una idea de lo que asemejamos en nuestra realidad. La implementación de estas TICs en la educación pues meramente nos da esa oportunidad de no solamente presenciar la clase o la cátedra de una manera física en un aula de clases, sino que también lo podemos hacer a través de plataformas digitales y una característica similar que parte de esa información, bueno, es el asignar tareas o actividades fuera del horario escolar a través de diversas aplicaciones educativas. 3. Permite mantener comunicación estudiante, profesor, profesor, estudiante fuera del horario escolar a través de la implementación de correo electrónico, redes sociales o alguna plataforma educativa que utilicen estos, con el fin de resolver dudas que puedan surgir a partir de realizar trabajos, tareas o actividades en clase o en un espacio donde no se encuentre presente el profesor. 4. Minimiza el uso de herramientas y materiales en las clases. Esta característica es algo muy principal y pongamos un ejemplo. Al momento de exponer cualquier tema en una clase física o presencial, podemos utilizar materiales como un papel bond, lápiz, borrador, recortes, etc., lo cual meramente se utilizan recursos naturales para fabricarlos. Al poderlos reemplazar, en este caso, por un aparato móvil o tecnológico, como se me ocurre la implementación de un cañón, bueno, aparte de que ahorramos el comprar todos esos materiales, pues facilitamos el poder ayudar al medio ambiente en dejar de utilizar ese tipo de recursos. 5. Organizar la información más relevante de un tema en el ciberespacio o en una computadora. Una vez que el docente pueda entrar a la diversa información que ofrecen las páginas web, navegadores, etc., este tendrá que organizar la información de la manera que más adecue a él para después poderla compartir con sus estudiantes de una manera más sistemática, lo cual podrá ser a través de plataformas o páginas encontradas en el ciberespacio u organizadores gráficos o funciones que le facilite su computadora. Para pasar con las desventajas del profesor y la utilización de las TICs, podemos encontrar 3 principales planteadas por este mismo autor. La primera es que exige una capacitación y actualización constante por parte de los profesores, lo cual meramente indica invertir demasiado tiempo. ¿Por qué se necesita estar capacitado y actualizado? Pues bien, recordemos que meramente las páginas web, navegadores, cualquier dispositivo móvil o electrónico de la actualidad, pues está en constante cambio. Entonces, para que la manipulación por parte del docente pueda ser más práctica y se le facilite, pues tiene que tomar diversos cursos, webinarios, etcétera, en los cuales pueda estar capacitado y actualizado para poder hacer de este uso de herramientas el más eficaz. 2. Demasiada información que dedica tiempo para saber su procedencia. Si recordamos, esta era una ventaja de la de cual gozaba el profesor en la accesibilidad a la información. Pero podemos encontrar una cierta desventaja en que al estar inmiscuido en demasiadas fuentes,
que brindan información, el docente tiene que dedicar tiempo para verificar que esa información sea verdadera y eficaz para poderla compartir posteriormente con los estudiantes. 3. Pueden presentar fallas técnicas de los aparatos al utilizar estos, que limiten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, si podemos encontrar alguna falla dentro de la impartición de clase a través de estos aparatos electrónicos, bueno, delimitamos el contenido y la práctica de la clase. Esta tercera característica nos lleva a otra, que es cuando un docente o profesor depende totalmente del uso de las tecnologías, pues impide completamente desarrollar la clase. Y esas serían las ventajas y desventajas de la implementación de las TICs en la educación por parte del profesor. Para continuar, analizaremos las ventajas y desventajas que tiene el segundo agente principal en este tema, que es el estudiante. Para comenzar con las ventajas que tiene el estudiante en la aplicación de las TICs en la educación, encontramos que tiene acceso a múltiples recursos educativos para estudiar y trabajar en algún tema o contenido de su interés, así como realizar tareas o actividades que han sido especificadas y solicitadas por su profesor. En esta característica podemos encontrar y recalcar que el acceso a esa información es a través de un dispositivo móvil con acceso a Internet. La segunda característica es que suele encontrar en ellas un trabajo motivador, ya que al trabajar con la tecnología, una de sus principales características es atraer y llamar la atención del estudiante o persona que la utiliza, lo cual provoca meramente acaparar totalmente su atención y generar una mejor concentración en él. La tercera ventaja es que puede aprender en menos tiempo en relación al método tradicional. Es otra característica y una ventaja fundamental en el estudiante de la utilización o implementación de las TICs en la educación. Puede generar aprender en menos tiempo en relación a contenidos o métodos más antiguos expuestos en algún momento de clase presencial o física por su profesor. 4. La comunicación docente-alumno por medio de plataformas educativas, correo electrónico, redes sociales, está más presente y continua. Es una característica o una ventaja similar a la que en algún momento llega a tener el profesor con la misma finalidad cuya pasada, la cual recordemos que es resolver dudas que surgen en un contexto donde el profesor no está presente y estamos realizando alguna tarea u actividad. Una quinta es que el estudiante desarrolla la habilidad de búsqueda y de selección de información dependiendo de sus necesidades y requerimientos en ese momento. Estas serían 5 de las principales ventajas que tendría el estudiante al implementar las tecnologías de la información y comunicación en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, pasemos con las desventajas. Al hablar de desventajas, el mismo autor citado encontramos que señala 3. Ahora, la primera. El tener acceso a mucha información suele ser muy común que los estudiantes se distraigan fácilmente, es decir, que se desvíen de lo que están buscando en el trabajo, lo cual, pues bueno, genera no simplemente una mal búsqueda de información, sino en el mero preciso momento un rotundo plagio de información,